Últimas noticias. Actualidad. Economía. Finanzas. Macro. Bueno, arrancamos la conexión macro, esta sección de Trading Pro donde analizamos, como siempre, el ciclo económico y los mercados desde una visión más fundamental. Os traigo hoy cinco imágenes y vamos a empezar ya por la primera, sin perder más tiempo. La vamos a poner en nuestra televisión, ahí lo veis. Fijaos, comparación, sé que es una escala lineal, que no es muy correcto. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis, pero bueno, para que entendáis un poco el no caer en ciertos errores. Fíjate lo que subió en su día Cisco y el camino que lleva Nvidia. Mucha gente habla de la burbuja de Nvidia. Cuidado que tiene resultados crecientes, ha cuadriplicado el beneficio en términos interanuales. Bueno, para todos aquellos que estéis sorteando, queráis sortear Nvidia, desde mi punto de vista es un suicidio bursátil. Una cosa es estar fuera de Nvidia por no entenderlo, por escapar de nuestro círculo de competencia. Es complicado saber realmente lo que hace Nvidia y el futuro impacto que puede tener la inteligencia artificial. Entiendo que los que analizamos mucho por valor sea una empresa complicada. Una cosa es no operarla y otra cosa es entrar en corto porque haya subido mucho o porque algún gurú hable de burbuja. Cuidado, fijaros la diferencia con Cisco. Recordar la crisis.com, que empezó en el 95 y duró 5 años de burbuja. Estalló en el 2000, pero cuidado, para que os hagáis una idea, esto no ha hecho más que empezar. Lo digo porque le puede quedar muchísimo recorrido a Nvidia y es que me queman los ojos cuando en muchos casos oigo de que tiene que explotar. Una cosa que te va a corregir. Yo creo que los múltiplos que cotiza son tremendamente exigentes, incluso de ciencia ficción en muchos casos. Ya lo vimos con Tesla y bueno, sí es normal que corrija como está corrigiendo Tesla, lo que no impide que esté en una burbuja. Cuidado, es que la palabra burbuja se tiende a utilizar demasiado desde mi punto de vista. Yo a veces hablo de dinámicas burbujísticas, refiriéndome más a una sobrecompra, ¿no? Cisco, si ya vas viendo cómo se infla 5 años y se sostiene en múltiplos de 120 veces ventas, que es lo que hizo Cisco, o en general las tecnológicas en el año 2000, 98, 99, 2000, ahí sí que podemos hablar de una burbuja clara. Eso es insostenible, pero no vemos que ahora mismo muchas de las 7 magníficas están a PER 32, 33, que no es lo mismo, no es una situación igual la que vimos en .com con la que estamos viviendo ahora. Y para que veáis cómo en comparación, sí, escala lineal. Sé que para todo este tipo de comparaciones realmente lo adecuado es utilizar escala logarítmica, lo sé, pero bueno, es un gráfico más para que se pueda ver lo que quiero explicar, ¿no? El hecho de evitar, ¿no? En este caso, buscar el lado corto por creer que ha subido mucho. Es que es un error tan clásico, sobre todo los inversores que empiezan en este mundo, que desde luego aquí queremos evitaros esos tortazos porque puede subir y mucho más Nvidia, sobre todo una empresa muy difícil desde mi punto de vista de diagnosticar, porque realmente está poniendo en precio algo que no conocemos el alcance, que es la inteligencia artificial, en este caso las tarjetas que hace Nvidia, una empresa o en palabras de Goldman Sachs, que será o es ya y será la más importante del mundo. Tremendo. Vamos con la siguiente imagen. Seguimos avanzando en esta conexión macro, la ponemos en pantalla, ahí la tenéis, fijaros. Estos son los spreads de crédito. Yo es un indicador que lo tratamos de traer aquí de forma semanal. Para mí es fundamental a la hora de detectar estrés financiero. Vamos a poner en grande para que lo veáis y cómo de momento siguen sin dispararse. Y mientras esto no se dispare, mientras no colapse el spread de crédito, es complicado que vayamos a ver una crisis bursátil. Es complicado. El spread de crédito es cuando huye el dinero del high yield y se refugia en el de alta calidad, ¿no? En el AAA, por ejemplo, un bono del Tesoro de Estados Unidos. Es decir, se prevé que va a haber impagos, se prevé que va a haber estrés financieros y por tanto huye el dinero rota del high yield o bono basura, que lo tildan de vez en cuando, a la seguridad. ¿Por qué hace eso el mercado? ¿Por qué hace esa rotación? Porque espera, insisto, esos impagos o esa posible crisis financiera. Entonces se dispara los spreads, ¿no? Que es lo que mide este gráfico. Pero fijaos cómo está en la parte baja y como parece que de momento el mercado no está viendo por ningún lado, ¿no? Que pueda aparecer ese estrés en el mercado de crédito. Y para mí es fundamental. Es que de hecho hubo, aquí lo veis, el año 2008 evidentemente se dispararon. El año 2008 la gran crisis financiera, en el COVID también pues hubo la apocalipsis, ya lo sabéis, previo al COVID. Luego el COVID evidentemente también, pues como no puede ser de otra manera, mucho estrés. Hubo algún conato con esa crisis del Silicon Valley Bank, uno de los grandes bancos, uno de los bancos más grandes que quedó en la historia de Estados Unidos, pero claro, ahí se quedó. Creo que la FED estuvo rápido con esos programas
de esos programas del BTFP, ¿no? De liquidez a precio facial en los bonos, es decir, comparaban los bonos como si fuesen dólares, a precio par, digamos, ¿no? Un rescate encubierto, ¿no? De la FED a los bancos. Bueno, lo paró y han controlado estos precios de crédito y por tanto, mientras no veamos aquí cómo se amplía esa brecha, de momento podemos estar tranquilos. Yo os aconsejo que este sea un indicador que veáis de forma semanal, como hacemos en Trading Pro. Lo traemos aquí a Más que Mercados, de todas formas. Y al canal de YouTube de Trading Pro. Seguimos con la siguiente imagen. Aquí la vamos a poner en pantalla, aquí la veis. Fijaros también, qué interesante. Vamos a ponerla en grande porque aquí la tenemos un poquito cortada. Aquí la vais a ver. Es básicamente el gráfico de deuda y las perspectivas de déficit que tenemos bueno, pues para Estados Unidos en general. Fijaros, 2023, tenemos ahí la línea vertical y lo que espera tanto el déficit primario, que está en rosa gráfico arriba, como el coste de los intereses en azul. Eso ya nos daría el total déficit, ¿no? El déficit primario es el déficit antes de intereses, ¿verdad? Pues cómo se va a explotar, ¿no? Esto es el problema de deuda que llama muchos Estados Unidos, y abajo lo tenéis en términos, fijaros, de PIB, ¿verdad? Cómo se espera que llegue a los entornos del 175 en el año 2050, en los próximos 30 años. Es decir, se va a disparar por completo el déficit. Mucha gente habla de que esto es el apocalipsis de Estados Unidos. Esto es una de las cosas que he discutido en el Money Talks, en la próxima entrevista que tendréis en el canal de YouTube, aquí en Triple Media, que podéis consultar. Yo entrevistando a Daniel Baeza, cómo él defiende que no es mala la deuda. Y estos gráficos muchas veces apocalípticos o que se ven en redes, de que, bueno, va a masacrar a Estados Unidos, la trampa de la deuda, que estos son futuros impuestos, nacionalización de la economía, etcétera, etcétera. Él defiende, y creo que es una postura francamente interesante, os aconsejo que lo veáis, él defiende cómo no es tan mala. ¿Por qué? Porque al final el dólar es la moneda más demandada del mundo y se demanda por algo. Y no solo el dólar a la vista, sino también el bono, el treasuries, ¿verdad? Por eso, si en este caso el sector financiero privado, los bancos, no crean sustitutos de dólar, lo tendrá que hacer, y no lo están creando. Han encontrado el gráfico, el grifo de crédito de los bancos lo tendrá que crear el Tesoro. ¿Y cómo lo crea el Tesoro? Vía déficit. Otra cosa es que lo monetice la Reserva Federal. Ahí sí que yo veo una bandera roja tremenda, pero mientras se encuentre demandantes reales, por ejemplo, aquellos extranjeros como Japón o China o Arabia Saudí, realmente si tú ofertas un producto o mercancía como es el dólar y encuentras demanda, no es demasiado problemático. Otra vez, si no encuentran demanda y por tanto se dispara el tipo de interés, ahí sí que podemos tener problemas, pero de momento sigue siendo un activo tremendamente demandado porque se utiliza en todo el sistema de financiación del mundo. Es el colateral de todos los repos, el más demandado. Por lo tanto, se pueden permitir. ¿Es un privilegio? Sí. Este privilegio vino de Kissinger y el famoso petrodólar, ¿verdad? Cuando lo impusieron con el ejército detrás. Pero a día de hoy, claro, es muy difícil quitar esas telarañas. Es como que hoy en día, esto es un ejemplo que me gusta mucho, que lo utiliza Jeff Snyder, es como mañana que se deja de hablar inglés en el mundo. Pues tampoco se puede dejar de utilizar el dólar, ¿no? Hay muchas telarañas tejidas y por lo tanto, si quieres descomponer todo este sistema de euro-dólar, pues quedan muchas décadas, ¿no? Por lo tanto, no es tan peligroso, pero insisto, hoy tengo poco tiempo, os aconsejo ver la entrevista con Daniel Baeza, yo entrevistando a Daniel Baeza en Money Talks, porque hablamos largo y tendido y analizamos sobre esto. Es muy interesante. Vamos con la siguiente diapositiva. Vamos con la cuarta, si no me equivoco, la ponemos en pantalla y lo tenéis. Y como siempre, vamos a ponerla en grande para que no perdáis detalle. Esto es para vosotros, como siempre digo. Fijaros qué interesante también el cómo ha subido la liquidez, la base monetaria, que nos dicen que estamos en QT. El Banco Central nos dice que está en una política restrictiva, pero esto es totalmente artificial, ha sido neutralizada por otras facilidades y realmente la liquidez no se ha drenado. De hecho, lo veis ahí en azul, como de hecho está subiendo. Desde el año 2023, es decir, todo el año pasado, no hemos tenido drenaje de liquidez en ningún momento. Pero en ningún momento, es que lo veis, y por eso ha sido unos grandes artífices de que el mercado, la bolsa estadounidense, haya subido. Fijaros la correlación que tiene con S&P 500, en azul. Es que es tremendo, ¿no? Hoy yo siempre digo lo mismo. Las bolsas a día de hoy son un mecanismo de descontar liquidez. No es un termómetro de la economía real, descuenta liquidez. Por eso es clave seguir siempre la base monetaria, las reservas bancarias, ¿verdad? Dinero
que no puede comprar bienes y servicios, es un dinero que no sale a la economía real, pero que se queda atrapado en el sector bancario. Y ese aumento de base monetaria lo que hace es manipular los tipos, tanto de corto como de largo plazo, a la baja y desplaza flujos a la renta variable, inflando el precio de los activos. Es muy sencillo, mecanismo de empujón que llamo yo, y es claro el impacto que tiene la liquidez en las bolsas. Por eso hay que seguirlo muy de cerca, la correlación prácticamente es matemática, del 95-96%. Tremendo, sigan la liquidez, amigos, consejo. Vamos con la última de las diapositivas, la ponemos en pantalla, ahí la vamos a tener, por supuesto. Y bueno, la prima de riesgo, este gráfico me parece también crucial. Vamos a ponerlo en grande y nos detenemos un momento para explicarlo. Esto es la prima de riesgo de la renta variable en el caso del SP500, que es la comparación de la rentabilidad que genera el SP500 con el activo libre de riesgo, que es las letras del tesoro estadounidenses, ¿vale? Y se dicen que son libres de riesgo porque no tienen riesgo ni de impago ni de duración, ¿vale? Porque es de muy corto plazo. ¿Cuál es el problema? Que está dando ahora, o está dando más dinero, más rentabilidad el activo libre de riesgo, la letra del tesoro, que la bolsa, que el SP500, medido en PER, ha estado, repito, es que es brutal decirlo, ha estado dando más rentabilidad. Aquí se ve en el gráfico, ¿verdad? La letra del tesoro, que no tiene riesgo, no hay volatilidad, prácticamente es un activo, no es libre de riesgo porque en el mundo no hay nada libre de riesgo, pero prácticamente es imposible que en 3 meses quiebre Estados Unidos. Tendría que, no sé, haber un ataque alienígena o algo que no nos cabe en la cabeza pensar, ¿no? Entonces, llamémoslo libre de riesgo. Nos está pagando cerca de un 5%, que es una rentabilidad mayor que la que nos ha estado ofreciendo el SP500, donde sí hay mucho riesgo de volatilidad, de crash, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿quién en su sano juicio iba a estar invertido? Esto es la ortodoxia económica es lo que nos dice, ¿no? El SP500, cuando nos está dando más rentabilidad, un activo sin riesgo. Pues eso es lo curioso, que esto, insisto, es lo que a mí me preocupa mucho a día de hoy. Esto ya pasó en los 2000, ahí lo veis, como tuvimos también esta anomalía económica, ¿no? Que la prima, que se llama la prima de riesgo, en este caso del SP500, ¿no? Que está dando menos rentabilidad que, en este caso, la letra de tesoro estadounidense. Es insostenible, porque lo más normal es que si se produce esto haya una rotación, salga el capital del SP500 y persiga, en este caso, a las letras del tesoro, ¿verdad? Que ofrecen menos riesgo y más rentabilidad, como es lógico. Un inversor siempre tiene que tener 2 barómetros, riesgo y rentabilidad, y encontrar el mejor ratio. Lo está dando la letra del tesoro, no lo está dando la bolsa. Por lógico que haya una salida de uno a otro. Pues estamos en ese punto ahora mismo, como lo veis, solo esa situación, desde mi punto de vista, una anomalía que se tendrá que corregir. Lo vimos en el año 2000, sabéis cómo acabó, ¿no? Caía del 80% en el Nasdaq y del 60% en el SP500, la gran crisis de .com. Pues ahora mismo, desde mi punto de vista, yo esto lo he hablado con muchos economistas, gestores, por ejemplo con Gustavo Martínez, que también vendrá, por cierto, a Money Talks, al canal, y desde nuestro punto de vista coincidimos. Esto tendrá que corregir, porque no tiene ninguna lógica, insisto, que los flujos estén en un producto de más riesgo que da menos rentabilidad. Es que es totalmente absurdo, ¿verdad? Veremos, este ciclo de todas formas es apasionante, un ciclo bursátil muy complejo, que además tenemos el lujo de vivir aquí en directo en Más que Mercados y en Trading Pro, y con vuestra compañía, como siempre. Si os ha gustado el contenido, dejaros el like, por supuesto. Nos vemos el próximo lunes con más y mejor. Os deseo buen fin de semana y os mando un besazo. Chao.